Creo que ya llegué. Muy bien, buenos días entonces. Buenos días. Vamos a enfrentar este tema que es aprobado por Dios o no. Aprobado por Dios o no. Y déjeme decir que en este título ya encontramos de que a Dios se le agrada o se le desagrada. El subtítulo dice piadoso o impío. No hay término medio. No hay casi piadoso, no hay casi impío. Eso es lo que declara la Escritura y eso es lo que nosotros deberíamos acostumbrarnos como creyentes a ir aceptando en nuestras vidas. En estos dos hermanos que vamos a considerar, Caín y Abel, lo puse así por orden de aparición en el escenario bíblico. En estos dos hermanos encontramos que son opuestos totalmente. Opuestos totalmente. Abel es la figura del hombre piadoso y Caín es la figura del hombre impío. Y vamos a considerar ahora Génesis 4, del 1 al 3 primeramente. Y cuando estemos ahí en Génesis vamos a orar para que el Señor nos dé esa quietud en el corazón para absorber su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has concedido de rodear tus palabras y nos remontaremos a los albores de la humanidad para tomar ejemplo práctico para nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, te pedimos que apliques la enseñanza a nuestro corazón y a nuestra mente, para que cuando vivamos podamos darte a ti la honra y la gloria. En el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después concibió, dio a luz a su hermano Abel, y Abel era pastor de ovejas, tomemos en cuenta ese detalle, y Caín era labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y agradó a Jehová Abel y su ofrenda. Observen, lo primero es el corazón que ofrenda y lo segundo es la ofrenda. Pero no agradó a Jehová Caín y su ofrenda. Y acá hay que tener mucho entendimiento para considerar. Hay hoy en día en el cristianismo creyentes que porque ofrendan mucho se cree que ya están agradando a Dios. Lo que agrada a Dios es lo que sale de ese corazón ofrendador, la pureza de ese corazón, la simpleza de ese corazón, la humildad de ese corazón. Y evidentemente encontramos que Abel se deleitaba en llevarle ofrenda a Jehová, mientras que Caín no encontramos que haya una disposición para ofrendar. Por ejemplo,
En la ofrenda de Caín no encontramos ninguna clasificación de calidad. No existe clasificación de calidad en la ofrenda de Caín. Mientras que en la ofrenda de Abel encontramos especial cuidado en la prioridad selectiva de Abel para con Dios. Dice, de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. O sea, lo mejor para el Señor. La gran pregunta que surge es, ¿cuánto conocía Abel de Dios? Pero por la ofrenda, por la dedicación, por la entrega, podemos saber que Abel conoció muy bien al majestuoso Dios de las alturas. Lo conoció muy bien y lo honraba dándole la prioridad en su corazón. Saben que desgraciadamente hoy en día en la iglesia actual cantamos lindos cánticos muy solemnes, pero ¿está el corazón solemnizado? Ahí sentí. A veces. A veces. Hermanos, ¿saben por qué? Porque la solemnidad no debe ser impuesta desde un púlpito. Debe iniciarse en el corazón de aquel que viene a adorar al Dios vivo y verdadero. Allí debe haber solemnidad, hermanos. Allí debe haber pureza de corazón. Allí debe haber entrega absoluta. Allí debe haber paz y calma. No un corazón perturbado. Porque de esa manera no se puede alabar al Dios vivo. O sea, la ofrenda de Abel fue agradable, fue placentera para Dios. La ofrenda de Caín fue un mero acto religioso. ¿Y saben que contemporáneamente se sigue practicando lo mismo? Ah, yo cumplo, yo voy. Sí, pero ¿cómo cumples? No nos olvidemos que quien observó los corazones de Abel y Caín fue Dios mismo. Y quien no se agradó de Caín fue Dios mismo. Y no solo que no se agradó de Caín, sino que también no se agradó de la ofrenda de Caín. Pero en cambio, Jehová se agradó de Abel y de su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel era de corazón puro, sencillo y limpio. Un verdadero hombre piadoso. Y déjeme decir que no se debe confundir hombre piadoso a actos de piedad. Porque hasta los malos a veces saben hacer lo bueno en cuanto a la piedad se refiere. Pero eso lo ve Dios y nadie puede burlarse. Vamos al verso 5, que ahí está, el 4 al 5, y ahí está donde dice definitivamente, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Se destaca remarcadamente la prioridad selectiva de Abel. No solo que Abel iba a ofrendar a Dios, sino que Abel iba a ofrendar lo mejor que poseía, lo cual había sido dado de Dios mismo. Lo mejor, lo más excelente. Yo creo, sin lugar a dudas, que Abel se deleitaba anticipadamente cuando veía que esos animales engordaban.
porque sabía que esos animales iban a ser ofrendados al Dios vivo y verdadero en sacrificio. Él se deleitaba anticipadamente. ¿Nos deleitamos nosotros anticipadamente para venir al templo? ¿O venimos Malu? No es cierto. No me hagan reír, hermanos. Desgraciadamente somos muy temperamentales a veces. Pensemos un poquitito, recapacitemos, razonemos un poquitito. Cuando venimos aquí, venimos a celebrar la presencia del Dios vivo y verdadero, al cual nadie puede burlar. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Y tampoco existen excusas para que mi corazón no tenga pureza. Porque a veces decimos, Señor, tú me comprendes, son las circunstancias. No, no son las circunstancias, eres tú. Eres tú, no las circunstancias. O sea, Abel fue aprobado como ofrendador y también su ofrenda fue aprobada. Hay reconocimiento de la majestad. Cuando venimos a ver al Dios vivo y verdadero, reconocemos que quien está en este lugar, porque Él habita en la unión de su pueblo, en la comunión de su pueblo, en la multitud de su pueblo. Él está en medio de nosotros. Entramos con solemnidad en el corazón. Y no me refiero a ese shh, porque eso también lo tienen los hospitales. No, me refiero a quietud en el corazón para contemplar la belleza del Dios vivo y verdadero. Reconocimiento de majestad del Altísimo. Esto quizás hay sumisión a la absoluta soberanía de Dios. Así era Abel. Sumisión a la absoluta soberanía de Dios. Tenemos esas características y hay adoración al Dios vivo y verdadero. Es muy importante que nuestros corazones adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo. Tenemos comunión con el Dios vivo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Si pueden ir por favor a Juan 4, 23 al 24, hay 2 versículos, abran su Biblia porque no está en la pantalla. Juan 4, 23 y 24 es el diálogo que sostiene el Señor Jesús con la mujer samaritana. Y esta declaración es maravillosa. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, el 23 al 24. Voy de vuelta para que no se confundan. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 es fundamental. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, mi pregunta es esta. Y yo tengo a veces desacuerdos con algunos hermanos. ¿Por qué no sentís la necesidad de venir a adorar? ¿Qué es lo que impide que tú, aunque más no sea arrastrando, gateando, vengas a adorar a Dios vivo?
Porque esa necesidad imperiosa es la que estimula al Espíritu Santo que mora en el creyente, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué cuando no venimos estamos tan campantes? No sé si entienden esa palabra. Sí. Alegres, dichosos. ¿Por qué? Porque algo anda muy mal, hermanos. Porque algo anda muy mal. Y esa enfermedad no es física. Esa enfermedad es espiritual. Esa enfermedad es espiritual. Bueno, ya no hay más retos, hasta ahí nomás. Suficiente, dice. El corazón de Abel ofreció ofrenda aceptable y agradable a Dios. Sin lugar a dudas, o sin temor a equivocarnos, podemos decir, afirmar con toda certeza, que Abel fue el primer genuino adorador en espíritu y en verdad. Fue el primero. Fue el primero de la historia de la humanidad. Aquel que evidentemente no tenemos razones para decir fue así o fue asá, pero Dios evidentemente le habló. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios mismo le habló a Abel audiblemente o en su mente o en su corazón. Y Abel creyó al Dios Altísimo. Y Abel en su corazón respondió al estímulo divino. ¿Cómo es que nosotros a veces somos tan reacios? A veces somos como esos caballos de desfile, escarceadores. ¿Saben lo que es un caballo de desfile, no? Sí. Ese que va moviéndose constantemente. No para llamar la atención, lo hace por brío nomás. Y así somos nosotros a veces. Así somos nosotros. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren el superlativo, la frase está en superlativo. Se ensañó Caín en gran manera. ¿Sabe por qué se ensañó en gran manera? Y esto es un anticipo, pero para que usted lo tome como una perla de sabiduría. Por la frustración de haber entendido que había fracasado al ofrendar al Dios vivo y verdadero. Porque él llevó la ofrenda como diciendo, aquí vengo yo a cumplir mi obligación. Hermano querido, Dios no espera que tú cumplas la obligación. Dios espera que te rindas ante tu devoción, la que debes sentir en tu corazón. Cumplir se cumple en los trabajos. Esto no es un trabajo, esto es un deleite, hermano. Amén. Y así lo debemos considerar. Es un privilegio venir a tener una audiencia con el Dios vivo y verdadero. Vimos que fue desaprobado Caín y también su ofrenda. Y quiero enfatizar que esta desaprobación fue inapelable. ¿Por qué? Porque lo había dictaminado la alta corte de los cielos. No existe apelación. Inapelable, como lo fue la destitución de Adán y Eva del jardín del Edén. Esa también fue una destitución inapelable. Próximamente podemos considerar
en más detalle la impiedad de Caín manifestada, Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dos son las preguntas que Dios formula y ameritan más de una explicación. Primeramente, su ensañamiento demuestra el proceso de la maldad en su corazón. Eso hay que dejarlo bien sentado. La maldad en su corazón. Todo lo cual afloró en su semblante. Y aquí quiero poner el ejemplo, una vidriera o vitrina, y detrás se exhiben los artículos que el comercio tiene adentro. Entonces lo que se exhibió en la cara de Caín estaba en el corazón de Caín. La maldad afloró, mostrando lo que anidaba en el corazón. Es Santiago quien nos dice que la concupiscencia nuestra es la que Satanás usa para estimularnos a pecar. O sea, los hombres pecamos ¿cuándo? No debido a las circunstancias, sino debido a que cuando Satanás estimula, nosotros revolvemos y tomamos de ese gran barril que existe en nuestro interior, que es la concupiscencia, y sacamos y disponemos para pecar. Las circunstancias nos ofrecen la oportunidad, pero quien peco soy yo. Me gusta, hermano, que reconozcamos. Yo soy el que peca. No las circunstancias, no que me obligaron. No. ¿Por qué? Porque Satanás hace su trabajo. ¿Recuerdan la semana pasada? Él es muy sutil, él es muy hábil, él es muy astuto y tiene una capacidad de observación prodigiosa. ¿Por qué? Porque él observa nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Él conoce nuestros hábitos, conoce nuestras costumbres, conoce de qué pie yo chuequeo. Ah, pero yo no soy chueco. Espiritualmente sí. Tú no podrás gastar tacos desparejos, pero espiritualmente sí. Me gusta porque hay otra hermana que dijo yes. ¿Y qué es lo que había en ese corazón? Frustración, celos, envidia y deseos de venganza. Deseos de venganza. Todo esto lo supo Dios. Y sin embargo, le habla y le ofrece que recapacite. Ese es Dios, hermanos. Dios da segundas oportunidades. Pensemos en eso, hermanos. Por eso que si hasta ayer nuestro día o nuestro pasado fue turbio, vengamos a los pies de Jesucristo y Él nos limpiará con la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Segundas oportunidades. Génesis 4:7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Sí. La propuesta de Dios. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Se dan cuenta por qué la culpa no la tuvo el otro? La culpa la tiene el mismo pecador. Y la responsabilidad de su pecado es de él. Que no le trate de echar la culpa a nadie. Porque ante Dios no tiene ninguna disculpa. Esta advertencia que Jehová le da a Caín es
el ministerio de la conciencia en cada ser humano. Cada ser humano nace con la conciencia que advierte antes del error y acusa después del error. Esa es la conciencia. Y esa conciencia la tenemos todos. Por eso que cuando una persona dice, es un inconsciente, no es que no tenga conciencia, es que no quiso oír la conciencia, la advertencia. Como Caín no quiso oír la advertencia del Dios vivo y verdadero. Lo ignoró totalmente. Lo ignoró totalmente. ¿No es cierto? O sea, la impiedad de Caín le impide detenerse para razonar. Es muy importante que siempre nos tomemos un tiempo. Dios le dice a los creyentes, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si yo reacciono, me ofusco acaloradamente, me voy a equivocar. Y si yo me equivoco, voy a pecar. Y a veces hay pecados que son muy difíciles volverlos atrás. Porque aunque Dios me perdone, las consecuencias me van a acosar y a perseguir. Creo que eso se puede entender, ¿no es cierto? Sus apasionados sentimientos de maldad le conducen a necedades extremas, como la que vamos a ver ahora. 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos dos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Y lo mató. Y lo mató. Hoy en día no hay tantos homicidas ni tantos fratricidas, gracias al Señor. Pero sí hay esa expresión violenta de enojarse y empezar a insultar. Y cuando estamos ofuscados, no medimos las palabras. Las palabras nos miden a nosotros, muestran nuestro interior. No erréis. Las malas costumbres corrompen, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Usted dirá, pero ¿de dónde aprendí yo a decir esas cosas? De chiquitito. De chiquitito. ¿Sabe que hay niños que antes de aprender a hablar claramente saben cómo? No, ¿no es cierto? No. Angelitos. Menos mal que son los ángeles, no son del cielo. Pero así es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mal congénito. Tenemos una depravación generacional. Tenemos una depravación generacional. Que se traslada de padres a hijos. Hasta el padre más bueno tiene algo de malo. ¿Creen ustedes eso? Claro que sí. Claro que sí. Porque la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aún uno. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, de que para cuando la maldad aflora, no es que la maldad no está, pero la maldad aflora como afloró en el rostro de Caín, ¿no es cierto? Hubo un proceso antes, una ebullición, como una caldera, que era mi iniquidad siendo mezclada. Algunos la mezclan como la polenta con cuchara de madera, para que no se pegue, pero es igual. Todos tenemos
un centro operacional de maldad en el corazón. Fue Pablo el que dijo: lo bueno que quiero no lo hago, y lo malo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque hay una lucha interior. Déjeme decir, estudiando a Abel, descubrí que él no tuvo lucha interior. Él abrió sus canales de afecto, todos ellos, para Dios, sin argumentar en lo más mínimo, sin poner esa famosa cláusula pero. Nosotros somos especiales en el pero. Cuando hay algo que no me gusta, enseguida le pongo un pero, como si fuera un ingrediente de comida. No. El pero antagoniza, el pero manifiesta rebeldía, el pero manifiesta deseos de querella, de confrontación. El pero esclaviza al que lo usa, hermanos, porque lo usa en cada oportunidad que se le brinda. Y en cada oportunidad que se le brinda, lo primero que estamos haciendo es siendo desobedientes al Dios vivo y verdadero. Abel levantó su rostro hacia Dios para adorarlo, no para querellarlo. ¿Saben que hoy hay creyentes que tienen problemas con la palabra de Dios? Tienen problemas con la palabra de Dios. No aceptan la palabra de Dios tal cual es. Y esa palabra de Dios que ha llegado a nosotros tal cual es porque Dios dispuso que así fuese. Y si Él lo dispuso en su soberanía absoluta, ¿quién soy yo, ínfimo ser humano, para argumentar con el Dios vivo y verdadero? Abel no tuvo problemas en aceptar la soberanía divina. Y gracias a Dios, el reloj también avanza. Ahora consideramos el testimonio del Hijo de Dios sobre Abel. Esta es una porción interesante, un verso muy interesante, porque es una declaración del Señor Jesucristo condenatoria hacia su pueblo. Mateo 23, 35. Y ahí quiero que lo vean en sus propias Biblias y marquen si es que quieren marcarlo. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. A veces preguntamos, cuando vemos las noticias, cuando sacrifican a misioneros, cuando los matan, hermanos, ninguna de esa sangre justa derramada va a quedar sin que sus perpetradores sean condenados. No va a quedar. Pero quiere usted que vea. ¿Quién fue el primero? Abel. El justo. Abel el justo. Por eso que nosotros los creyentes, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No por nuestra justicia, sino por aquel que murió en mi lugar, en la cruz del Calvario. Aquel que siendo puro, santo, inocente, ocupó mi lugar para recibir el castigo de la ignominia de mi pecado. Aquel que me limpió y me dio la calidad de ser hijo de Dios, coheredero con Él, ciudadano de los cielos. Y esa es nuestra morada la que nos está esperando. Así que usted y yo veremos a Abel. Fue el primer justo. Algunos llaman el primer mártir,
cabe el título también, el primer mártir. Claro que sí. Volviendo a la ofrenda antes que pase más adelante, a la ofrenda de Abel, tiene una particularidad maravillosa, porque al ofrendar un cordero, es la tipología ¿de quién? Del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si estaría bien interiorizado doctrinalmente Abel. Cosa que hay varios creyentes que si hoy le preguntamos, se empiezan a rascar la cabeza. Y no porque tengan animalitos, los animalitos están por dentro, en la confusión. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que hay que entender. No se olvide, Génesis es el semillero de las doctrinas. Cada verso que usted estudia en Génesis, pida que Dios lo ilumine para descubrir a qué doctrina pertenece. Porque si hay una cosa que tú y yo tenemos que entender, es conocer sana doctrina. Para que vivamos en santidad y para que podamos predicarle a los demás sobre la verdad pura, no distorsionada, no lo que yo creo que debe ser, sino apoyar, afirmar y ratificar la verdad de Dios escrita en su palabra. Esa es tu obligación y la mía. Cuidado, no solo la obligación de los pastores y maestros de escuela dominical, es la obligación de todo creyente maduro. Y dije maduro, no más duro. Maduro, que ha crecido en la palabra y en el Señor, que puede reflejar en su vida la vida de Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Y esto lo comprobamos también corroborado por el autor a los Hebreos, y me está apurando la aguja más grande. El autor a los Hebreos dice en 11:4 de Hebreos: por la fe Abel ofreció a Dios, puede marcar esa partecita, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, por la fe, por ese corazón que se deleitó. Déjenme decir, el corazón de Abel destilaba adoración hacia el Dios vivo y verdadero. ¿Era su prioridad en el descanso o en la actividad? Era su deseo de servir al Dios vivo de una manera continua. Si nosotros practicamos algo, a veces lo practicamos part-time, pero no full-time. En este país yo conocí lo que era part-time y extra-time, pero el full-time no lo entendía porque era la práctica normal. Pero tú y yo como creyentes debemos tener una práctica normal, que es vivir para Cristo. ¿Abel? ¿Entendió el plan de Dios, hermano? ¿Lo entiendes tú? Amén. Oh, fuerte ese amén, ¡Qué bueno! Vivámoslo, vivámoslo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y eso es lo que he querido compartir con ustedes en cuanto a esta maravilla de diferencia. El hombre piadoso, el hombre impío. El hombre entregado, el hombre rebelde. El hombre dicharachero de gozo en el Señor y el hombre malhumorado pateando tarros por la frustración de su corazón. Entiendan de que Caín mató a Abel de envidia,
porque Abel agradó a Dios y Caín fue incapaz de agradar a Dios. Incapaz. Saben que el pecado incapacita a la persona, la inhibe, le hace ser inútil ante los ojos de Dios. Tú te podrás perfumar y poner corbata, por ejemplo, la corbata hoy, como ven, fue una necesidad, ¿no es cierto? Hace rato que dejé de usar corbata, pero no porque me quede mal o bien, sino que no me gusta la presión en el cuello. Entonces, no importa cuán bien vestido tú te veas, es tu corazón el que hace la diferencia.